Bueno, Beni, yo esta pregunta siempre la tengo que hacer y es, Uy, ¿qué zonas vos decís tienen un potencial enorme y nos gustaría apuntarle allá? Pero al final es súper gratificante ver cuando una familia recibe tan feliz su apartamento y lo primero que le dicen a uno es, venga, lo invito y le preparo un café y le hago una arepa. Uno dice, miércoles, estamos haciendo felices personas. Un proyecto que sea pequeño, un edificio que uno haga en una casa, tiene las mismas dificultades, los mismos trámites y la misma complejidad que tiene un proyecto de 1000 apartamentos. Evidentemente en escala mayor, pero para los dos hay que tener una licencia, para los dos hay que tener unos diseños, para los dos hay que tener, estamos haciendo proyectos de los que en Bogotá se están volviendo parte de la urbe, que son estos apartamentos pequeños para personas que viven solas, y esto es lo que el mercado, digamos, está pidiendo en este momento y muchos clientes lo ven de esa manera también. Sí, este es un proyecto para una persona que le guste la calle. Uy, pues sí, de acuerdo. Y hoy en Lo Mío es Calle les traigo un invitado muy especial que es el socio fundador de una de las constructoras que lleva más de 20 años en el sector y que está desarrollando actualmente uno de los proyectos de valorización más importantes de la zona del Nogal. Si quieren saber más, comenten la palabra proyecto y les envío toda la información. Soy Clara Navia, agente de bienes raíces en Bogotá, y les ayudo a comprar, vender o invertir en bienes raíces. Bueno, Mauricio, bienvenido. Me encanta pues que hayas aceptado esta invitación. Hoy tenemos a Mauricio Baena, que es socio fundador de una de las constructoras acá en Bogotá que se llama 7 Developers. Así es. Entonces, pues Mauricio, bienvenido. Y para las personas que no te conocen, chévere que te presentes un poquito. Clarita, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. En efecto, pues nosotros tenemos un grupo muy interesante con el que venimos trabajando desde hace muchos años en construcción, principalmente de vivienda, aunque hemos hecho algunas otras cosas institucionales, pero principalmente en vivienda. Venimos haciendo esto hace muchos años, estudiamos ingeniería civil, hace 30 años nos graduamos y desde entonces empezamos a trabajar un poco en el tema y es algo que nos ha gustado. Hemos aprendido con otras constructoras, hemos aprendido después de eso, digamos, haciendo cosas solos y ahora pues trabajamos algunos proyectos en sociedad con constructores grandes también y otros proyectos los trabajamos nosotros solos. Bueno, Mauricio, de pronto para las personas que no te conocen, ¿vos cómo comenzaste? O sea, ¿de una entraste en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción? ¿Cómo fue eso? Es una historia bien divertida porque cuando estaba en el colegio, a ver, yo estudié, mi socio actual estudió conmigo en el colegio, somos amigos desde kinder, luego estudiamos ingeniería civil los dos y luego nos graduamos y hemos hecho cosas juntos toda la vida y hoy en día pues tenemos una empresa muy linda. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Graduándome del colegio, algún día le pregunté a un amigo, oye, ¿usted qué va a estudiar? Porque yo no tengo ni la menor idea. Y me dijo, pues yo voy a estudiar ingeniería civil porque mi hermano es ingeniero civil. Y yo dije, me suena. Y me presenté a ingeniería civil, pasé, estudié, nunca entendí realmente por qué, porque en el camino me he dado cuenta que me gusta mucho el derecho, que me gusta mucho la arquitectura, pero me fui por este lado. Y la experiencia ha sido muy linda y ha sido muy agradable. Hemos tenido la oportunidad de mejorar vidas de muchas personas y hemos tenido la oportunidad de mejorar la vida nuestra y la de quienes trabajan con nosotros. Entonces yo creo que, pues, digamos que la historia nació de alguien que me recomendó una carrera que yo no tenía tan clara, pero que al final me terminó gustando, me apasiona y me parece que lo que hacemos, pues, tiene mucho sentido. Entonces de ahí nos fuimos, arrancamos y empezamos a hacer proyectos o a invertir en proyectos realmente. Cuando nos graduamos de la universidad, pues ya teníamos algunos trabajos en constructoras y empezamos a aprender un poco desde la visión del empleado de la constructora, a entender cómo funcionaban ciertos temas y con el tiempo pues fuimos evolucionando un poco a lanzarnos a hacer cosas solos y pues hoy en día ya hacemos algunos proyectos muy interesantes, como te decía, solos y otros en sociedad con algunas compañías. Bueno, vos me decís que comenzaron con algunos proyectos ¿en qué zonas? Porque ustedes ahorita, bueno, tienen otros proyectos, pero me gustaría como conocer y que les explicaras a las personas que no los conocen con qué proyectos comenzaron, cuál era ese perfil, si ustedes han cambiado y por qué. Claro. Bueno, nosotros empezamos haciendo proyectos de estrato 4, 5, en La Castellana hicimos un proyecto muy lindo, hemos hecho en varias partes y
Posteriormente encontramos unos terrenos muy interesantes para vivienda de interés social y arrancamos con vivienda de interés social. Nos metimos mucho en ese negocio, en ese mercado. Digamos que es un mercado, en mi opinión, bastante difícil. Es complejo por la misma naturaleza de la construcción de vivienda de interés social, pero al final es súper gratificante ver cuando una familia recibe tan feliz su apartamento y lo primero que le dicen a uno es: venga, lo invito y le preparo un café y le hago una arepa. Uno dice: miércoles, estamos haciendo felices personas. Evidentemente, pues hay complicaciones y algo que quedó mal que tocó arreglarlo, pero en términos generales, digamos que las personas al recibir un apartamento de vivienda de interés social, ver la felicidad de tener un hogar para estas personas, pues es algo que para nosotros es gratificante. Eso lo hemos hecho por muchos años. Sin embargo, pues ahora en este momento es prácticamente inviable la vivienda de interés social, y por eso pues seguimos con otro tipo de proyectos. Hoy estamos haciendo proyectos de los que en Bogotá se están volviendo parte de la vida, parte de la urbe, que son estos apartamentos pequeños para personas que viven solas o matrimonios sin hijos, en fin. Y esto es lo que el mercado, digamos, está pidiendo en este momento, porque hay muchísimas familias pues, digamos, de una persona, o hay muchas personas que viajan y que se mueven a trabajar en otras partes, como los nómadas digitales. Entonces, tenemos un par de proyectos muy exitosos ahora en Bogotá. Uno cerca al aeropuerto, cerca al centro comercial Nuestro Bogotá, de 200 unidades que se agotaron en 8 meses, una barbaridad. Un proyecto hermoso, espectacular. Siempre trabajamos. Para nosotros hay algo muy importante en lo que hacemos, y es que buscamos siempre estar con los mejores, tener el mejor equipo de aliados en lo que hacemos, y por eso trabajamos con una firma de arquitectura que se llama Contexto Urbano, que en mi opinión son los mejores arquitectos que hay en Colombia. Evidentemente pues hay arquitectos maravillosos, muy buenos, pero esta firma nos ha dado mucho de lo que somos hoy. Son una firma muy potente, y tienen un equipo humano increíble. Y también trabajamos con una firma que hace todo el interiorismo de nuestros proyectos, que es una firma de arquitectos españoles que se llama MIDA, y son también lo máximo. Ese conjunto hace que cuando un cliente vaya a un producto nuestro diga: wow, qué belleza, esto es lo que yo quiero vivir acá. Entonces procuramos tener cosas muy lindas que enriquezcan el sentido visual y que enriquezcan muchísimo el entorno en el que la gente quiere vivir. Y eso pues nos ha llevado a tener este par de proyectos que tenemos ahora, como te decía, Connect Living cerca del aeropuerto, y 779 en la calle de los Anticuarios, en la Séptima, al lado de la iglesia de Santa María de los Ángeles. Vení, ¿cuál es el segmento que mejor define a 7? O sea, que ustedes dicen: a ese segmento le queremos apostar, independiente que de pronto en este momento no puedan o no le estén apuntando, pero ¿cuál es ese segmento que ustedes...? A ver, pues Clarita, yo creo que a mí me parece que en este negocio que nosotros estamos, los proyectos, un proyecto que sea pequeño, un edificio que uno haga en una casa, tiene las mismas dificultades, los mismos trámites y la misma complejidad que tiene un proyecto de 1000 apartamentos. Evidentemente en escala mayor, pero para los dos hay que tener una licencia, para los dos hay que tener unos diseños, para los dos hay que tener... ¿sí? Entonces, un proyecto que sea eficiente, pues es un proyecto de cierto tamaño, ¿no? Un proyecto muy pequeño de pronto no es tan eficiente, y un proyecto demasiado grande pues puede implicar riesgos de pronto mucho más grandes. Entonces, para nosotros, digamos, ir a proyectos de ciertos tamaños que nosotros ya tenemos muy definidos, muy claros en ventas, esos son los proyectos en los que nos queremos mover, pero adicionalmente que estamos muy enfocados ahora en estratos medios y altos, porque nos gusta, nos llama la atención. Son productos que siguen moviéndose, pues a pesar de las coyunturas que tenemos en el país, económicas y políticas, pero siguen moviéndose y siguen siendo de alguna manera un producto que tiene mercado, ¿sí? Que hay clientes para esto. Hay otros, como te decía, la vivienda de interés social en este momento es prácticamente inviable. A una persona, a un candidato para comprar vivienda de interés social, el banco hoy no le presta la plata que necesita para comprarla. No hay un cierre financiero, no hay subsidios. Entonces, eso de alguna manera acaba con ese negocio, y lo ha castigado mucho. Por eso, pues digamos que estamos muy enfocados en este otro tipo de productos que nos gustan, nos llaman mucho la atención, y como te digo, tenemos un equipo técnico tan potente en todo el tema de diseño y de arquitectura que ahí vamos a ojo cerrado y muy tranquilos. Vení,
¿Qué tanto ha afectado esta incertidumbre económica y política al sector de la construcción o especialmente a Siete? Bueno, ese tema te lo voy a responder de dos formas, ¿sí? Uno es la coyuntura política del momento, que un año electoral siempre tiene dificultades, siempre tiene la preocupación de los clientes que dicen yo voy a esperar unos días, voy a ver qué pasa después de las elecciones, en fin, eso pues digamos que es natural y siempre pasa, cada 4 años siempre pasa eso. Pero por el otro lado, es increíble, yo tengo mis propias teorías, pero me las guardo para mí. Han sido unos años maravillosos en ventas de vivienda que no es vivienda de interés social. Sí, en vivienda novis han sido unos años maravillosos. La economía se mueve, los clientes tienen la plata, compran. Entonces, digamos que eso de alguna manera para nosotros también ha sido bueno, y creo que para todo el gremio, pues lo dice Camacol, lo dicen todos digamos que los indicadores del mercado, pero también tenemos algunas dificultades muy complicadas y simplemente el incremento del salario mínimo que tuvimos este año, porque hemos venido incrementos del 10%, incrementos de 2 cifras importantes que generan de alguna manera, pues el trabajo nuestro tiene un componente de mano de obra muy alto. Claro. Entonces eso pues encarece las cosas y uno quiere salir con un producto al mercado que sea competitivo en precio, pero pues tampoco puede uno arriesgar la rentabilidad de los inversionistas del negocio porque pues no está haciendo nada. Entonces, para poder lograr tener un equilibrio en eso, pues hay que tener unos precios de venta más altos, y eso ha hecho que se encarezca la vivienda. Pues es que ya tenemos proyectos que están pagando 25, 30 millones de pesos el metro cuadrado en Bogotá, y uno dice, ¿cuándo se imagina uno eso? Y hoy en día estamos llegándole a eso muy rápido, ¿sí? Entonces yo creo que las dificultades pues básicamente están dadas por eso. Ojalá sigamos con una economía que se siga moviendo y que la industria se pueda seguir moviendo para soportar todos estos incrementos en costos que estamos teniendo, porque los incrementos en costos han sido demasiado altos y eso pues de alguna manera ¿a quién afecta? Mucha gente dice eso afecta al consumidor final, que todos compramos vivienda. Sí y no, porque si quien compra la vivienda no tiene cómo comprarla, pues entonces los afectados somos quienes estamos en el negocio de producir viviendas, ¿sí? Y quienes estamos en el negocio de producir viviendas tampoco compramos las materias primas para la construcción de la vivienda, lo cual también termina afectando a todo el mundo. Entonces yo creo que eso pues nos afecta de alguna manera muy importante a todos. Ok. ¿Qué debe tener un proyecto de 7? Buen gusto. Buen gusto. Debe tener buen gusto y debe tener, digamos, mucho amor. Pues nosotros somos muy cercanos con nuestros clientes. Nosotros no somos una empresa enorme, gigantesca. Somos una empresa mediana, digamos, pequeña. Y somos muy cercanos con nuestros clientes, con nuestro equipo de trabajo, con nuestros inversionistas. Y pues para nosotros eso, la cercanía es importantísima, y el buen gusto. Para ustedes, un referente del sector que ustedes dicen, nos encanta esta constructora por su calidad, por su experiencia, por su trayectoria. No, hay muchas. Pues hay una que es una escuela de todos nosotros, porque de alguna manera hemos trabajado con ellos y hemos hecho cosas con ellos importantes, y que es Ingeurbe, que es una constructora que queremos mucho y que pues ya de hecho cambió la generación de quienes la están manejando, y es un equipo muy, muy lindo, pues es un grupo muy lindo. Y pues también hay muchas otras que son admirables, como Amarillo, como Bolívar. En fin, hay otras pequeñas que hacen cosas espectaculares en diseño que también nos gustan. En fin, yo creo que hay muchísimas, y depende de por dónde lo quieras ver. Hay muchísimas constructoras que las podemos usar como referente, pero para nosotros, digamos que sobresalir en este mercado, pues buscamos tener el buen gusto que de alguna manera le empiece a dar ese sello a la marca y al nombre de lo que nosotros estamos haciendo. Esto no me lo respondiste. ¿Cuánto lleva la constructora? Pues nosotros llevamos construyendo más o menos 20 años, pero 7. A ver, es que hemos tenido varias compañías con las cuales hemos ido ejecutando proyectos, y 7 nació en el 2019, ¿sí? Pues ahora lo que hicimos fue todo lo que traíamos con las otras compañías lo dejamos en 7, pero sí 7 nació como marca pues en el 2019. Bueno, vení, ¿qué está buscando ahorita el comprador que antes no estaba pidiendo?
esas unidades pequeñas, las están buscando muchísimo. Bueno, ahorita ya también lo que yo siento, y ojalá pues vos me lo corrobores, es la mentalidad del inversionista. O sea, ya la gente está también comprando para invertir y no solamente para vivienda. Eso es cierto, y yo creo que de alguna manera el mercado ha venido evolucionando de una manera muy importante, y es que nosotros no tenemos la posibilidad de definir cómo el mercado se mueva, sino que el mismo mercado es el que va indicando qué es lo que quiere, como tú lo acabas de decir. Entonces, sí encontramos que hay muchas personas que quieren invertir recursos que tienen en finca raíz, que pues es tal vez una de las inversiones más tradicionales y más seguras que hay, pero también yo creo que nosotros, voy a decir una barbaridad, pero no es que nos estemos volviendo un país del primer mundo, porque pues nos falta mucho para llegar allá, que no sé ni por qué nos llamamos de esa manera, segundo y tercer mundo, pero estamos llegando a tener de alguna manera un estilo de vida muy parecido a los países en Europa, en los cuales los centros urbanos se vuelven súper densos y se vuelven súper costosos y se vuelven espacios pequeños, y ya las familias que buscan un espacio mayor y demás se van a los suburbios, se van a las afueras, porque es imposible tener, o pues es muy costoso tener un espacio muy grande en esas urbes, en esos centros urbanos densos. Y en Colombia creo que eso está empezando a pasar. Ya tú ves el fenómeno en Medellín, hay muchas ciudades, Barranquilla, hay muchas ciudades que han empezado a densificarse de una manera importante, y el cambio, digamos, en la gente, pues, en cómo viven las familias hoy en día, en muchos jóvenes que dicen yo no quiero una familia, yo no quiero tener hijos, entonces eso hace pues que se busquen unidades residenciales más pequeñas, y todo eso digamos que va cambiando, y como te decía, el mercado le va pidiendo a uno lo que necesita. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es la agilidad y la rapidez para poder darnos cuenta de lo que el mercado quiere, y con base en eso ir moviéndonos en esa vía. Bueno, Beni, yo esta pregunta siempre la tengo que hacer, y es, Uy, ¿qué zonas vos decís tienen un potencial enorme y nos gustaría apuntarle allá? Uy. Pero sorpréndeme, no me vas a decir Chapinero, o sea, sorpréndeme. No. Pues mira, hay unas zonas que... ¿Y por qué, pues? Hay unas zonas que para mí son muy interesantes, y son zonas que fueron industriales y que hoy en día están volviéndose. ¿Y por qué te ríes? Porque ya... ¿Ya te lo dijeron? Ya me lo dijeron. No. Yo estoy dateada. Mira, hay una cosa que me parece muy importante. Hay zonas industriales que han pasado. De hecho, tenemos una presentación muy linda de un proyecto que estamos trabajando en una de estas zonas, y pues socios nuestros o colegas nuestros han hecho proyectos en lo que antes eran bodegas industriales, y eso genera una renovación del suelo, de los espacios y de cómo los vivimos. ¿Por qué me parece eso tan interesante? Porque eso mismo ha pasado en Tokio, eso mismo ha pasado, en muchas ciudades del mundo ha pasado eso. ¿Y por qué me parece a mí tan interesante? Por una sencilla razón, porque ahí logras primero solucionar un tema de necesidades de vivienda, de escasez de suelo, y adicionalmente cercanía a actividades para las personas que habitan allí. ¿Sí? Entonces, porque tú tienes en muchos casos personas que vienen. Nosotros tenemos en el equipo una persona que vive en Zipaquirá, en Tocancipá, y todos los días viene a la oficina en Bogotá, y trabaja con nosotros porque está feliz, porque le gusta su trabajo, es una persona pila y buena, pero viene todos los días a la oficina en su moto. Y yo digo, miércoles, ¿por qué no? Claro, pero me dicen, Tocancipá, para lo que yo hago no tengo trabajo ahí, no tengo posibilidades. Entonces, bueno, entonces ¿por qué no vienes a vivir acá? No, porque mi esposo trabaja ahí, tiene un trabajo interesante. Miércoles, bueno, entonces, ¿qué dilema? ¿Sí? Pero vivir en estas zonas que antes eran industriales y que le permiten a las personas que viven ahí seguir manteniendo una cercanía a su trabajo, ese cambio, de vida ese cambio se está dando en Colombia de una manera muy importante, y eso, como tú dices, genera calidad de vida. Las personas que viven, mira, fíjate, por ejemplo, los modelos urbanos en muchos países hacen que dentro del sitio donde tú vives tienes el supermercado, tienes el centro comercial, tienes el cine, tienes la gasolinera, tienes la iglesia, tienes las cosas que la comunidad necesita, y las casas, y viven ahí. Y se desplazan 15 o 20 minutos y están en otra zona que tiene las mismas facilidades para que la familia
no se tenga que desplazar como acá, que el niño va al colegio 2 horas y vuelve. Allí tienen colegio, tienen todo cerca. Eso pasa en Estados Unidos, en España, bueno, en muchas partes pasa. Y yo creo que en Colombia estamos empezando a evolucionar un poquito hacia allá, por ahora, por lo menos teniendo el lugar de residencia cerca del trabajo. Y eso pues también digamos que todos los cambios que hemos tenido en los planes de ordenamiento y en el uso del suelo y demás en la ciudad o en Bogotá, por ejemplo, eso ha ayudado también, porque hoy en día en un proyecto tener parqueaderos es muy costoso. Digamos que la norma está hecha para que no tengas parqueaderos, para que no utilices carro, para que no tengas carro, para que te muevas en bicicleta o en patineta o a pie o lo que sea. Entonces la gente dice miércoles, no, pues si yo vivo en Tocancipá, no me puedo ir a Bogotá a trabajar a pie, y ni no en tengo patineta, parqueadero. nada, y no tengo parqueadero, pues entonces prefiero vivir al lado del trabajo y camino, ¿cierto? Y me ahorro una plata importante por tener un carro. Entonces, de alguna manera yo creo que la ciudad o las ciudades en el mundo van hacia allá, y por eso digo que nosotros estamos como evolucionando un poco como ciudad y como país, tratando de llegar allá. Ok, bueno, para las personas que de pronto no conocen esa zona industrial, nombres, o sea, decime cómo... Puente Aranda es una zona muy linda. Bueno, digamos que hay muchísimas, pero todo este corredor que tenemos en Ricaurte, Restrepo, todos, que son zonas típicamente con algo de industria, comercio, en fin, han empezado a generar proyectos de vivienda que son interesantes y que la gente, uno dice, miércoles, ¿cómo va a ser un edificio usted en la zona industrial, al lado de San Andresito? Y cuando lo haces te das cuenta que se vendió en 2 minutos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le soluciona la vida teniendo su lugar de residencia al lado. Ayer tuvimos una reunión muy interesante con una persona que tiene su apartamento muy cerca a estos estudios, cerca a Unicentro, y su oficina está en el barrio Ricaurte, y por eso lo mencioné, y nos dice, pues alquilé un apartamento aquí en un conjunto muy bonito que hay al lado, nuevo, y entre semana me quedo acá y los fines de semana me voy para mi casa, porque es que me demoro 2 horas en ir y volver, fíjate. Bueno, esta persona se puede dar el lujo de alquilar un apartamento y tener su otro apartamento y en fin, pero hay personas que dicen, me solucionaron la vida, yo trabajo aquí y a las 2 cuadras tengo mi casa. Eso antes no sucedía, y yo creo que estamos cambiando muy bien en eso, como ciudad y como país. Bueno, muy bien, me encanta ese tip. Un proyecto de ustedes, más o menos, ¿en qué rango de precios está? Muy relativo, depende. Si es vivienda de interés social, pues ya lo sabemos, pero si no es vivienda de interés social, tenemos proyectos desde 250 millones de pesos hasta 2.000 millones de pesos, depende pues de donde lo quieras ver. Tenemos de 3.000 millones de pesos, bueno, es que depende pues del proyecto, del tamaño, bueno, sí, yo creo que me adelanté a la pregunta. Yo creo que la pregunta es bastante ambigua. Pero tranquila, no te preocupes. Venía una pregunta, más bien... ¿Qué estás buscando, Clarita? De todos Dime. los proyectos que ustedes han desarrollado, ¿cuál ha sido el proyecto que más les ha causado a ustedes mayor satisfacción o los ha marcado? Yo creo que uno de los primeros proyectos de vivienda de interés social que hicimos nos causó gran satisfacción a nosotros, a nuestros inversionistas y a nuestros clientes. Fue un proyecto que yo no le tenía mucha fe al principio, pero después me enamoré de la zona, me enamoré del sitio, arrancamos con el proyecto, lo vendimos en 2 fines de semana, y no era un proyecto tan pequeño pues, pero lo vendimos en 2 fines de semana, y fue un proyecto que se ejecutó mucho más rápido de lo que teníamos pensado, por ende pues los resultados financieros fueron buenísimos, entonces todos quedamos muy felices, pero además yo creo que ese proyecto nos generó a nosotros un ritmo de trabajo y un entusiasmo en todo el equipo importantísimo. Ese fue uno de los primeros proyectos que hicimos con 7, y cuando tú arrancas un proyecto con un equipo que ya viene trabajando contigo y con un equipo nuevo con el cual empiezas a crecer y dicen, wow, cómo nos fue bien, cómo somos de buenos haciendo lo que nos gusta hacer, y cómo nos salen de bien las cosas cuando trabajamos en equipo, yo creo que eso genera mucha satisfacción y una sinergia increíble, y desde ahí las cosas han venido evolucionando de una manera importante. Evidentemente hay proyectos mejores, hay otros que son difíciles. Por ejemplo, la época de la pandemia nos dio muy duro, como a todos, pero gracias a Dios pues vamos saliendo adelante de los huecos pues que eso llegó a generar, pero de todos modos yo creo que ese proyecto fue un proyecto muy lindo que nos... Y bueno, y de ahí para allá pues es que lindo, eso es muy amplio pues,
En estética hay unos mucho más lindos y en ubicación hay otros preciosos, pero bueno, eso es. Para una persona, bueno, ahorita hablemos del proyecto de la 79. Ok. Para una persona que no está, que no está al tanto de este proyecto, que ustedes pues obviamente le están metiendo tanto la ficha, contanos un poquito cuál es el perfil del cliente, del posible inversionista. También entiendo que hay pues para vivienda. Eso me parece muy interesante pues para alguien que quiere en este momento invertir y comprar en esta zona tan apetecida. Bueno, perfecto, sí, es una zona increíble. Estar al frente del Club del Nogal, pues digamos que esa zona, que es una zona de un poder adquisitivo alto, digamos, es una zona muy exclusiva en Bogotá, cerca del centro del distrito financiero pues, de Bogotá y cerca de restaurantes, bueno, en fin, es una zona bastante interesante. Y nosotros pensamos en ese proyecto para, al tener un uso de suelo ahí que es mixto, que es vivienda y comercio también, y teniendo pues un referente como el Bandido de restaurante ahí en ese sitio, pues lo que quisimos hacer fue vincular de alguna manera al mismo restaurante El Bandido para que formara parte de ese nuevo proyecto. Les encantó la idea y ahora ellos van a tener, cuando terminemos el proyecto, el restaurante ahí. Yo no sé si estoy chiveando a la gente, sí, pero ya, esa era la sorpresa, pero bueno, no importa. Y bueno, va a haber otras sorpresas ahí, pero de alguna manera eso nos hace poder pensar en un producto que tiene una actividad comercial también que cabe dentro del uso de vivienda, que es las rentas cortas y este tipo de modelos de negocio de muchas personas en el mundo hoy. Y eso nos ha logrado llevar a tener un producto en el cual los clientes son el 92%, 93% inversionistas, colombianos, extranjeros y colombianos que viven fuera también. ¿Sí? Tenemos un portafolio de clientes ahí muy interesante, y hay un 8% que seguramente van a venir de vez en cuando y otros pocos que van a vivir ahí permanentemente porque les parece muy interesante, porque son perfiles como estos que yo no tengo hijos ni tengo pareja, tengo mi gato y quiero vivir solo aquí en un apartamento en este sitio, perfecto. Entonces ese es un producto que puede llegar a funcionar de manera muy interesante para quien lo compra como inversión o para quien quiere vivirlo también, porque pues una familia con 5 hijos, ¿tú cuántos niños tienes? 3. Bueno, una familia con 3 hijos, pues en un apartamento con una habitación. Parecen 5, yo sé. Bueno, en un apartamento con una habitación y con un baño, pues no puede vivir una familia. Estos son apartamentos para personas que quieren vivir ahí o que vienen de repente a la ciudad o que van al Nogal y dicen, miércoles, el hotel que es pequeñito, que hay pocas habitaciones, está lleno, pues aquí al frente tengo una habitación o un apartamento de lujo, cruzo la calle y estoy ahí en el club. Pues yo creo que el producto principalmente para inversionistas funciona muy bien, pero como te digo, también hay un pequeño porcentaje que quiere vivir el sitio y maravilloso me parece también. ¿Qué pasa ahí con ese corredor verde que van a hacer? Pues yo creo que eso termina embelleciendo mucho la ciudad. A ver, a mí no me parece que eso de alguna manera vaya a afectar para mal cualquier la proyecto ciudad. que la Mira, ciudad. Yo no lo tengo claro y no te puedo decir cifras pues, exactas, pero entiendo que gran parte de la flota, por ejemplo, de transporte público en Bogotá, hoy en día es eléctrica. Y eso va para allá, eso va a terminar llegando allá. Entonces, si tenemos transporte público eléctrico que es, primero, mucho más silencioso, menos contaminante, cambia totalmente el perfil de lo que hoy, por ejemplo, es la séptima, que tienes los buses, en fin, que tienes un tráfico importante. Yo creo que eso va a mejorar y también pues el corredor verde, como su nombre lo indica, pues seguramente va a embellecer muchísimo con naturaleza y con zonas verdes esto, y yo creo que va a ser un espectáculo. Yo creo que eso va a ser muy bueno. ¿Cuáles son los beneficios para una persona que compre ahorita, aparte de la valorización? Pues que uno ya sabe que comprarán un proyecto. Pues digamos que sí, la valorización es el principal beneficio porque estás en el momento en que el precio es más bajo, digamos. Pero también en ciertos momentos y en ciertas oportunidades hacemos cosas especiales y les damos algunos beneficios, pues digamos en costo o en acabados o en cosas pues para su unidad, pero yo creo que, digamos, que tenemos diferentes programas y diferentes paquetes de beneficios. El valor,
Hablemos de metro cuadrado. Vale. Pues a ver, en esta zona, nosotros arrancamos en agosto, en septiembre del año pasado, ventas en este proyecto, y arrancamos con un valor de metro cuadrado promedio de 16 millones y medio. Hoy estamos más o menos en 18,600 el valor promedio de metro cuadrado. Se ha valorizado de una manera muy importante. Eso pues está muy bien, eso nos gusta. El mercado sigue muy receptivo con esos valores. Y pues es que encontramos ya hay proyectos en la zona que llegan a los 20. Como te decía ahora, 25, 21, pues 22. Entonces estamos en unos precios muy interesantes o con un valor de metro cuadrado muy interesante, y sobre todo al ser unidades entre 32 y 45 metros, pues el valor absoluto de la unidad del apartamento es bajo, pues comparado, o sea, no es un apartamento de $1.000.000. Sí, bueno, ¿qué es bajo? ¿Qué es bajo? No, pues claro, un apartamento de 40 metros. Hablando con un constructor, ¿qué es bajo? Un apartamento de 40 metros que cueste 650, 700 en ese sitio está muy bien. No es el apartamento de 200 metros que te cuesta 4.000 millones de pesos. Sí, a eso me refiero. Tú tienes una plata y dices, quiero invertir esto. Tengo un apartamento de 2.000 millones de pesos o de 3.000 millones de pesos, pues me compro 3 de estos o 2 o 4 o lo que sea, y seguramente que los voy a tener rentados y me van a producir más que uno grande que tengo de 3.000 o de 4.000 millones. Digamos que es lo que nosotros buscamos, y muchos clientes lo ven de esa manera también. Sí, este es un proyecto para una persona que le guste la calle. Uy, pues sí. De acuerdo, sí. Mi socio, por ejemplo, es uno de los candidatos para vivir ahí. Él me dice, yo feliz viviría acá, con el restaurante acá, con lo otro acá, con los barcitos, con todo. Pues me dice, yo feliz viviría acá. A él le gusta la bulla, pero ya cuando uno tiene familia, como tú o como yo, pues ya es mucho más difícil lograr tener ese tipo de gustos, que a mí me encanta, pero pues ya no es fácil lograrlo. Bueno, una pregunta. Aparte de Bogotá, ¿dónde más están construyendo? En Colombia solamente en Bogotá, también en Miami, estamos abriendo operación en Barcelona. Estamos estructurando algo en Barcelona también, que ya luego te contaré. Bueno, háblame un poquito del proyecto de Miami. Bueno, nuestro proyecto en Miami es un proyecto muy lindo, y me voy a volver a algo que me preguntaste hace un momento, que en qué zonas es muy interesante meterse. En Miami es una máquina de construcción. Allá tú ves grúas por todos lados, es una locura. Y los precios son increíbles, pues Miami es impresionante. Entonces, en Miami, pues con los años, desde los años 60, que se empezó a mover todo el tema de South Beach y toda esta zona que es de una arquitectura deco muy linda y demás, eso se fue creciendo y se fue expandiendo hacia el norte un poco y hacia el oeste, o sea, hacia el lado opuesto de la playa. Y hay zonas también que eran muy o industriales o bodegas o zonas muy deprimidas también, que han empezado a cambiar, como el Design District, como pues Brickell, toda esa zona era pues zona de río, era una zona donde habían casas viejas, y lo han empezado a volver sitios sumamente valiosos con una densificación importantísima. El tema es que en Miami la tierra es muy, muy escasa, digamos, o esas zonas que se han densificado tanto en el sur ya están muy saturadas y no es fácil conseguir un terreno donde se pueda hacer algo. Pues lo que hay que hacer es comprar un edificio de 200 apartamentos viejo y tumbarlo, pero pues es que esa operación es monstruosamente costosa. Entonces se han ido desarrollando un poco más hacia el oeste, algunos barrios de casas viejas, de casas de los años 40, 50, 30, que empiezan a evolucionar. Entonces nosotros logramos conseguir un terreno muy interesante en North Miami. Estamos a 10 minutos en bicicleta de Bal Harbour Mall, o 15 minutos, pues en carro son 7, 8 minutos. Estamos a media hora del aeropuerto de Fort Lauderdale, a media hora del aeropuerto de Miami. Estamos a 15 minutos de Aventura Mall. Estamos en una zona muy interesante, y fíjate que lo interesante de esto es encontrar sitios que la misma ciudad ya está empezando a ver como potentes y como susceptibles de desarrollo, y susceptibles también de incremento en el avalúo, ¿sí? Porque claro, ¿qué le interesa a las ciudades? Pues generar más impuestos
¿Y cómo generan más impuestos? Pues no con casas viejas de 80 años que pagan $1,000 al mes, sino con apartamentos que ya van a pagar 3,000 o 4,000 o 5,000, ¿sí? Entonces, esa es una manera de empezar a generar una dinámica importante en ciertas zonas. North Miami tiene 3 puntos muy importantes ahorita de desarrollo. Uno es el hub de transporte. Acuérdate que ya hay un tren que va hasta Orlando, o sea, ya hay una línea férrea que va por Biscayne, que es por la US One, a la altura pues de esta zona donde estamos de North Miami, y ese tren conecta ya downtown con Orlando, con muchas otras partes, y van a hacer un hub de transporte ahí, multimodal, que va a conectar con transporte público, transporte interurbano, transporte férreo, y ya es un proyecto que es una realidad, eso ya están dando. Entonces esta zona empieza a tomar valor porque ya tienes maneras de moverte muy ágiles, muy fáciles y muy rápidas a 5 minutos caminando. Otra cosa muy importante en este sector de North Miami es que voy a dejar para el final lo que está haciendo digamos, la ciudad como tal de North Miami. Entonces este segundo punto es, hay un nuevo distrito de salud muy importante que se llama UHealth de la Universidad de FIU, y acaban de montar un centro oncológico impresionante, y esto atrae una cantidad de personas que por sus tratamientos tienen que vivir en la zona, porque trabajan en el sector salud tienen que vivir en la zona, y también pues muchos estudiantes de FIU que prefieren vivir cerca de la universidad que desplazarse 2 horas en carro, en fin. Entonces ese es un segundo punto muy importante. Y el último es toda la renovación que le están haciendo al downtown de North Miami, que está involucrado el MoCA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Miami, y la misma ciudad de North Miami. Le están invirtiendo 1 tonelada de plata a esto y quieren revitalizarlo, quieren volverlo una zona que estamos a 4 cuadras caminando de esa zona del downtown, y lo quieren volver un distrito o una zona peatonal con restaurantes, con bares, con cosas. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, en todo este sector de Doral, que pues eso eran bodegas, eran cosas cercanas al aeropuerto. Hoy en día es costosísimo. Entonces, digamos que hay ciertas zonas que se empiezan a valorizar. Hoy en día, por ejemplo, se puede conseguir a unos precios muy razonables el proyecto que tenemos nosotros. Yo creo que en 5 años vas a pagar el doble, pues, así de fácil. Bueno, exacto, aterricemos eso. Hablando de metros cuadrados, estamos hablando de cuántos metros cuadrados para vivienda que unifamiliar. Mira, nuestro proyecto es un proyecto boutique, que eso también es una cosa muy interesante, porque los proyectos boutique en Miami los consigues más en zonas de alto lujo, en la playa, muy cerca a la playa, en pequeñas islas, en Bay Harbor Islands. En esos sitios consigues proyectos boutique muy lindos, y acá tener ese proyecto boutique es muy interesante porque no tienes que pagar los $1,500 o los $2,000 o los $3,000 por pie cuadrado. Multiplica por 10, son $10,000 o $20,000 por metro cuadrado, pues no tienes que pagar eso. Acá consigues apartamentos de $600, $700, $800 por pie cuadrado, que son $6,000, $7,000, $8,000 más o menos por metro cuadrado. Eso es increíblemente bajo para esa zona de Miami, o para esa altura de Miami, porque estás a 10 minutos de la playa, estás muy cerca de todo también. Entonces no te tienes que ir a 1 hora de la playa, ¿sí? Y estás pues en una zona buena, en una zona lindísima, arborizada, y con unos precios todavía muy asequibles. Ahí tenemos entonces 35 apartamentos en este edificio boutique. Son apartamentos entre más o menos 82 metros y 110 metros. Todos tienen terrazas o balcones o terrazas. El proyecto es muy lindo. En el rooftop tenemos piscina y tenemos gimnasio y una zona de barbecue. Y en el primer piso el lobby funciona como un coworking. Entonces también esa es una cosa muy interesante, porque ya no tienes, a pesar de que todos los apartamentos tienen baño social y el 80% de esos apartamentos tienen den, o lo que llamamos nosotros acá un estudio, no tienes que usar eso si tienes una reunión de trabajo o algo. Simplemente llamas, la gente se reúnen abajo, tienen barra de café, tienen mesas, ahí tienen todo pues para trabajar tranquilos. Y eso pues digamos que de alguna manera
es un punto a favor. Y lo otro importante es que en Miami hemos sabido siempre que lo que llamamos en Colombia la administración, que es el HOA, es muy costoso. Y después de la caída del edificio del Surfside hace unos años, la administración se ha vuelto mucho más costosa porque los edificios tienen que mantener una reserva para hacer un assessment o una inspección cada cierto tiempo y hacer las mejoras o los arreglos, en fin, que se requieran. Eso ha encarecido, hay edificios donde se ha doblado o triplicado el costo de la administración mensual y eso pues hace inviable. Una persona pagando $4,000 al mes de administración, pues dime tú. Entonces, acá nosotros, digamos que desde el principio se debe dejar esa reserva, entonces eso hace que sea más bajo el monto, pero además quisimos que el edificio se maneje todo de manera automática, pues tiene mucha automatización. Los accesos, no hay necesidad de tener personas operando el edificio, ¿sí? Uh-huh. Y eso hace pues que los costos también sean mucho más bajos. Tenemos un valor de administración o de hecho ahí muy bajo. Vení, una pregunta que no sé si la respondiste. ¿Esto es enfocado solamente para vivienda? Solamente para vivienda. North Miami, la ciudad de North Miami como tal, no permite rentas cortas. Allá cada ciudad es independiente. North Miami forma parte de Miami-Dade, o sea, el sur de South Beach, de toda esta parte de Miami. No es Broward, que ya es Fort Lauderdale y toda esta zona que es más arriba, pues. North Miami forma parte de Dade, pero ahí en North Miami no permiten rentas cortas, solamente rentas largas. Ahí se pueden hacer contratos de 3 o 4 contratos al año mínimo, pero no por noches o por semanas o cosas así. El perfil de comprador. Ahí nosotros creemos que puede ser familias con hasta 1 o 2 hijos, puede ser, o personas pues que quieran vivir tranquilos, solos, o una pareja que quiera vivir en un apartamento de estos, porque todos los apartamentos son de 2 habitaciones y cada habitación tiene su closet y su baño y tienen baño social, que eso fue algo que buscamos nosotros cuando empezamos a hacer todos los estudios de mercado en la zona y demás. Y encontramos que allí pues como en muchos apartamentos, incluso acá en Colombia, que no tienes baño social, sino que el baño de la segunda habitación es el mismo baño social. Nosotros dijimos, hay que generar una diferencia importante en eso, porque el baño social, uno no quiere que la visita, hace una comida con los amigos y todos los amigos, después de comer y borrachos en el baño de los hijos. Pues no, qué jartera. Entonces, nada, baño social para la visita y perfecto. Entonces, los apartamentos son de esa configuración, 2 habitaciones, 2 baños y medio. ¿Y el perfil de colombiano que buscaría un apartamento de este tipo, cuál sería? Pues mira, yo creo que aquí hay un sinnúmero de perfiles que pueden aplicar, pero básicamente los que más interés tienen en este tipo de productos son empresarios o personas que tienen unos ahorros y que dicen, miércoles, yo quiero invertir en algo que tenga una rentabilidad garantizada, o digo garantizada no porque ningún proyecto garantiza una rentabilidad, pero que tenga una rentabilidad que sea más o menos predecible, porque Miami, pues los ritmos de crecimiento en avalúo, por ejemplo, en Miami, el año más bajo ha sido en los últimos 20 años el 6% anual. Entonces allá vas a tener una valorización muy importante y adicionalmente pues la cantidad de gente que vive o que busca vivienda en Miami es muy alta, hay una demanda altísima, entonces eso hace que tu inversión, digamos, que se pueda mantener de alguna manera. Entonces, personas que tienen cierto capital y que dicen, quiero aprovechar ahora que el dólar está bajito, pues saco mis dólares y los pongo allí y me olvido que tengo eso, pero ahí tengo un ahorro muy importante. Y eso es construir patrimonio, pues el patrimonio hay que tratar de diversificarlo de alguna manera y no estar con la plata guardada en el banco, porque ahí no produce. Bueno, una pregunta para una persona que esté muy interesada en ese proyecto. Uh-huh. ¿Ustedes cómo hacen ese engranaje para ayudarle a invertir allá? Vale, nosotros tenemos aquí una sala de ventas donde atendemos los clientes que puedan estar interesados en Bloom, en nuestro proyecto de Miami, y tenemos un equipo de asesores que nos organizan el tema de crédito para las personas que quieran comprar allá. ¿Sí? Es muy sencillo, los requisitos no son altos y digamos que el perfil de una persona que quiere comprar un apartamento de estos con seguridad va a tener una aprobación de crédito también sin ningún problema. Ok. Bueno, ya nos hablaste de los proyectos más o menos que ustedes están manejando actualmente. Uh-huh. ¿Cuál le propondrías o cuál más bien sería el que más recomendarías pues, para una persona que quiere comprar un proyecto en este momento de ustedes?
Pues es que depende, Clarita. Si quieres un proyecto, y tienes un presupuesto, digamos, un poquito más ajustado, invertir en Connect Living sería maravilloso, porque pues claro que ya no nos deben quedar muchas unidades ahí porque ya la obra arrancó y ya tenemos el 95% vendido. Pero es que es muy difícil. Porque, uno. No, mira, a ver, invertir acá, es que estos proyectos que te acabo de mencionar tienen una particularidad y es que están en un sitio muy bueno y que el potencial de valorización y el potencial de renta está prácticamente garantizado. Es una cosa muy importante, pero si tú quieres diversificar, pero te sientes más tranquilo viendo tu inversión y estando cerca todo el tiempo, invertir acá en 779 es maravilloso porque pues puedes pasar, puedes ver, puedes estar pendiente de lo que pase, aunque seguramente tendremos un operador, pero digamos que hay personas que dicen es que yo ni siquiera tengo visa, yo cómo voy a ir por allá, ¿cómo puedo ver lo que tengo allá? Para una persona así, yo le recomendaría mucho acá 779, pero para personas que tienen ya inversiones acá y que dicen, oiga, quiero sacar una parte de mi patrimonio, tenerla en dólares, el dólar siempre va a subir, a pesar de que haya subido y haya bajado. Yo tengo también mis teorías de por qué está tan bajito, pero que seguramente muchos las podemos tener, pero con seguridad que tener un patrimonio en una moneda dura, pues es muy interesante también. Entonces, tengo un exceso de liquidez, dólares y para afuera. Yo creo que digamos que hay para todos. Una persona que quiere invertir en el proyecto de 779, ¿qué tiene que hacer? Pilas con lo que vas a responder. ¿Por qué? ¿Por qué? Pilas con lo que vas a responder. Esto Mira, lo quiero dejar grabado. Yo voy a decirlo de una manera muy sencilla. Cualquier persona que quiera invertir en el proyecto 779 acá en Bogotá, por favor hable con Clarita. Ella es la que tiene toda la información. Yo ni siquiera sé. No tengo ni idea qué estoy vendiendo. No tengo ni idea qué estoy vendiendo. No, realmente, a ver, nosotros tenemos una sala de ventas en la que Clarita acompaña a nuestros clientes, va, les presenta, les muestra y nosotros pues los acompañamos en todo el resto del proceso de vinculación con la fiduciaria, el banco, en fin, todo lo que necesiten. Pero pues yo creo que no tengo nada más que decir. Aquí está la artista que les puede contar todo lo que necesiten del proyecto. Muy bien, nada es gratis. ¿Respondí bien? Muy bien. Mauro, muchísimas gracias por Clarita, haber aceptado la invitación. A ti muchísimas gracias, qué bueno, me encanta estar acá, qué bueno ser de los pioneros en tu canal y en tu podcast y espero que no sea la última vez. No, ni más faltaba. Seguramente van a venir más proyectos y nos gustaría estar ahí metidos, sumergidos desde el minuto 1, desde lista 0. Así va a ser. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y seguramente pues si tienen más interés en estos proyectos pues dejen acá abajo sus comentarios y seguramente nos vamos a contactar con ustedes. Chao.